Tomen sus lugares, hermanos. Hace pocas semanas tuvimos la bendición de celebrar 55 años de vida como iglesia. Fue un momento precioso y un momento propicio para agradecer a Dios su fidelidad a lo largo de tantos años y para suplicar su gracia para los siguientes si Él nos permite vivirlos. La mayoría de nosotros no estuvo presente en el nacimiento de esta comunidad y dudo de que alguno de nosotros haya pensado alguna vez en llegar a formar parte de ella. Dudo que nadie, ninguno de nosotros en su infancia hubiera pensado: cuando crezca me voy a ir a vivir a la ciudad de Querétaro para ser miembro de la primera iglesia bautista del lugar. Esas cosas no se piensan, suceden cuando en el andar de la vida Dios nos sale al encuentro. Algunos incluso jamás pensamos llegar a ser cristianos, pero estamos aquí porque el Señor nos unió a su pueblo y nos unió a la misión de Jesucristo. Pero por sí mismos, 55 años no son nada. No son necesariamente signo de madurez, pues como ya sabemos, hay iglesias que estaban mejor hace 50 o 100 años que ahora. Estaba platicando con mi hermana Lupita Sosa de la primera iglesia bautista de Pátzcuaro y decíamos: qué triste que hace 50 años la iglesia estaba mejor que ahora. Y pasa con muchas comunidades cristianas en diferentes lugares del país. Es la razón por la que el hermano Esteban Hicks, un antiguo profesor del seminario de Lomas Verdes, decía: cuando alguien me dice que lleva 40 años como cristiano, no me impresiona, porque puede ser el primer año repetido 40 veces. Es decir, la persona no ha salido del ABC, no ha salido de los rudimentos de la fe. Es claro que por sí solos los años no nos hacen ni más sabios, ni más maduros, ni más santos, y es la razón seguramente por la que Moisés suplicaba en su oración por excelencia en el Salmo 90: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés suplicaba en otras palabras, que nos enseñara a Dios a no dejar pasar el tiempo en vano. Y es también nuestra oración. A la luz de la Biblia, además de su dimensión propiamente cronológica, el tiempo significa también oportunidad. Ustedes saben que hay 3 palabras griegas para tiempo. Está la palabra hora, exactamente como en español, para hablar de los momentos propicios, la hora de nacer, la hora de morir. Cuando estábamos esperando mi esposa y yo a Jorge, yo le decía: aguántate hasta el 27, porque coincide con mi cumpleaños. No, eso no se puede controlar. Se adelantó al 23 y bueno, pues ya se acabó el cumpleaños del viejo, porque ahora es el cumpleaños del niño, ¿no? Esas cosas no se pueden controlar. Y lo mismo sucede con la hora de morir. Llegamos hasta el momento en que el Señor nos dice. Está la palabra cronos, que es el tiempo propiamente cronológico, y está la palabra kairos, que significa el tiempo de oportunidad, un momento determinado por Dios para cumplir su voluntad en la misión. Basados pues en la vida y en la última profecía de Eliseo, consideremos el tema que hemos titulado los tiempos de la iglesia. Antes de reflexionar en este pasaje, debo decir que el título y las divisiones de este sermón son el recuerdo de un sermón del hermano Manuel Martínez Garibay. Yo lo escuché predicar este tema, recordé, me impactó el título y las divisiones, y aunque el contenido puede ser diferente, debo dar crédito al hermano Manuel Martínez. Hay cuando menos 3 enseñanzas en este pasaje. En primer lugar, cuando hablamos de los tiempos de la iglesia, que es el título que nos ocupa, debemos pensar en primer lugar en un tiempo de inspiración. Según la Biblia, antes que Eliseo nadie había orado por la sanidad de un enfermo, pero cuando él oró, un enfermo sanó, según 2 Reyes 5. Sabemos, hermanos, que en la Biblia hay testimonios de alguien que ora por problemas de infertilidad. Si usted recuerda, la infertilidad era una constante en las matriarcas de Israel, y no es casualidad porque contra natura
Dios estaba formando a un pueblo. Si se une a dos personas sanas, jóvenes, en edad fértil, es muy fácil procrear en esas condiciones. Pero cuando un hombre tiene 90 años, una mujer tiene 90 años, el hombre casi 100, y además es estéril, la concepción se ve como una señal divina. Y esto pasó también con la mujer de Isaac, por quien el patriarca intercedió pidiendo a Dios que le concediera un hijo, cosa que ocurrió. Él pidió uno, le dio dos. Hay testimonio de estas situaciones, pero que alguien orara por un enfermo y sanara, ocurre por primera vez en el Segundo de Reyes capítulo 5. Dice la tradición judía que además de los milagros hechos por Eliseo en la separación del Jordán, pero que fueron más los milagros hechos por Eliseo en la separación de Jordán que los hechos por Elías. Pero la Biblia enseña que la grandeza de los protagonistas de la misma no radica en las virtudes o las capacidades de esos hombres, sino en el poder de Dios moviéndose a través de la obediencia, a través de la docilidad de sus siervos, usando a sus siervos como canales de gracia. Eliseo desarrolló su ministerio en una de las noches más oscuras de la historia de Israel, en uno de sus tiempos más sombríos, una época de parto en la que la libertad y la posesión de la tierra prometida estaban bajo amenaza, y en el horizonte solo se veían los nubarrones del exilio y el vasallaje. Pero estos problemas, hermanos, eran tan solo la punta del iceberg. Eran la evidencia de la apostasía y decadencia moral de la nación, realidades que trágicamente en el pueblo de Dios conocemos muy bien hasta el presente. Hace unos 7 años se dio a conocer una triste noticia en el condado de Marshall, en Kentucky. Un adolescente armado mató a uno de sus condiscípulos e hirió a 12 más. En esos días me comuniqué con el pastor de Roncop, con quien teníamos un convenio de socios en misiones, y le comuniqué la pena que sentíamos y la intercesión de la iglesia en favor de las familias afectadas. El pastor me respondió diciendo: gracias, es muy triste, hay muchas preguntas y es evidencia de la necesidad que tiene nuestra próxima generación. Debo ser honesto y confesar, hermanos, que mi primera impresión al escuchar la noticia fue menear la cabeza pensando que el problema radicaba en la accesibilidad de las armas. En Estados Unidos usted puede comprar armas en el supermercado. Usted va de tiendas, de compras, y puede comprar un rifle, una pistola, es parte de lo que usted ve en el súper, sin mucho problema. Fue mi primer impresión. Pero algo que siempre he admirado del pastor Cobb es que en vez de limitarse a los efectos, siempre piensa en las causas y sobre todo en la solución. Piensa que la tragedia es un síntoma de la necesidad que el mundo tiene del evangelio y especialmente los jóvenes. Admiro su visión de reino porque era la visión de Eliseo. Eliseo hizo del establecimiento del reino de Dios la razón de su vida. Curiosamente se dice que Elías y Eliseo procedían de estratos sociales muy diferentes. Elías era un seminómada que vestía como sus ancestros los pastores del desierto. Eliseo, en cambio, pertenecía a la clase terrateniente, cosa interesante porque usualmente ambos no tenían buenas relaciones. Los pastores entraban en tierras de los terratenientes para alimentar su ganado, cosa que obviamente generaba problemas. Pero Eliseo fue llamado por Elías cuando cultivaba la tierra, según 2 Reyes 2:13 al 18, y empezó con el llamado apostolado de las cosas pequeñas, es decir, se dedicó a la asistencia personal de Elías. Puede sorprender que un hombre a quien Dios llamó para hacer más milagros que su maestro, más milagros que su predecesor,
fuera llamado al apostolado de las cosas pequeñas, a cuidar a su maestro. Pero en un sentido, esto ocurrió también en el ministerio del Señor Jesús. Encontramos el ministerio y la influencia de las mujeres, cuyo trabajo fundamentalmente fue servir y seguir al Señor y a sus discípulos. Entonces no hay ningún problema, hermanos, en el apostolado de las cosas pequeñas, porque el que es fiel en lo poco, dice la palabra de Dios, va a ser fiel también en lo mucho. Sirvió así por años, hasta que fue reconocido como, entre comillas, el primogénito espiritual de Elías, y recibió de su maestro la estafeta profética. Ambos profetas simbolizan dos aspectos del poder divino. Elías encarnó la autoridad de la ley, en tanto que Eliseo personificó la dispensación de la gracia cuando el pueblo se descarriaba. El uno ponía el énfasis en su ministerio en la palabra, en la fidelidad a la palabra, y el otro en mostrar la gracia cuando el pueblo finalmente se arrepentía. En la vida y en el ministerio de Eliseo vemos lo que significa un pasado de inspiración. Su ministerio no fue flor de un solo día, duró 60 años, 6 largas décadas siendo testigo de Dios mediante una vida de fidelidad. Una de las pruebas de fuego para los creyentes y las comunidades cristianas es el tiempo. Saben, hermanos, hace unos años llegó a la ciudad de Querétaro un hombre que era heredero de una marca comercial multimillonaria. Su padre murió, era dueño de esa marca, la heredó a su hijo y se hizo rico de la noche a la mañana sin trabajar lo que trabajó su padre. Pero el hombre decía que era cristiano y entonces pues tenía el respaldo de la inmensa cantidad de millones que heredó, y entonces decidió venir a Querétaro y abrir una iglesia. Allá a espaldas, o al lado más bien, de Comercial Mexicana Zaragoza, rentó un lugar y empezó a visitar las iglesias más grandes de la ciudad con folletos. Se paraba en la puerta de las iglesias y entregaba folletos a las personas que iban saliendo, diciendo: si tu pastor no es así, si tu pastor no es asá, si no hace esto, si no hace aquello, vente con nosotros, acá tienes una familia. Para no hacer larga la historia, en 15 días se hizo de una congregación de 300 personas. En 15 días. Y entonces el hermano Trejo, Jesús Trejo, es un pastor pentecostal, tiene una congregación por aquí por a la vuelta, unas 2 cuadras. El hermano que era presidente de la alianza ministerial, pues fue a su servicio y entonces pidió hablar con el pastor en medio de la congregación. Y el pastor dice: no te vienen a escuchar a ti, me vienen a escuchar a mí. ¿O lo quieren escuchar a él? No, gritan todos. Muy bien, por favor, atiendan al Señor. Llegan 2 gorilas, lo toman del brazo, lo ponen contra una pared, le toman una fotografía y lo despiden del lugar. El hermano se fue, el hermano Trejo, y a los 8 días le llega una demanda por allanamiento de morada. Llegan al Ministerio Público y la persona del Ministerio Público, el agente, tenía la demanda en la mano y dice: no puedo creer que entre ustedes anden con esas cosas. ¿Cómo es posible que entre ustedes, y no era un hombre creyente, hermanos, anden con estas cosas? Me niego a procesar esta demanda. Les sugiero que se pongan de acuerdo. Dice: es vergonzoso para ustedes estar en esta situación. Pues finalmente el hombre se desistió, pero su congregación no duró más de 6 meses. Simplemente lo que empezó rápido terminó rápido. La prueba de fuego de las iglesias y de los ministerios es el tiempo. Las iglesias pueden crecer como hongos después de la lluvia y puede llenarse de gente en cuestión de unos cuantos años, pero eso no es garantía de nada. La garantía final es la prueba del tiempo, y es lo que se está tratando aquí.
Decíamos, hay comunidades cristianas que aparecen como los hongos después de la lluvia, pero desaparecen con la misma rapidez. Y por esto nos inspira la fidelidad de nuestros mayores, nos inspira la fe de aquellos que se sostuvieron como viendo al invisible, nos inspira la esperanza con la que esperaron lo esperado y vivieron por ello, como dice la carta a los Hebreos, y nos inspira el amor con el que sembraron para la posteridad. Pero aunque debemos reconocer a nuestros antecesores, y podemos recordar lo que Pablo dice al respecto en 1 Tesalonicenses 5:12, que reconozcamos entre nosotros a los que sirven, la honra y la gloria siguen perteneciendo al Señor. Al menos es lo que el apóstol San Pablo decía a los Corintios en su primera carta, capítulo 3: yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe recompensa por su labor. La obra de Dios involucra personas que no necesariamente tenían relaciones previas, que no necesitan coincidir ni siquiera en su personalidad, en su experiencia o en sus métodos. Cada uno puede tener su propia pala y usarla a su propia manera, gracias hermano, pero colaboran con el trabajo y comparten el mismo gozo. Su tarea consiste en hacer la parte que les corresponde en el cultivo. Es en lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: ¿no decís vosotros, faltan 4 meses para la siega? Alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la siega. Y os digo, y el que siembra recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce junto con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, que el que siembra, uno es el que siembra, otro es el que riega. Yo he enviado a vosotros a cegar lo que no sembrasteis, otros sembraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Antes que los apóstoles pudieran hablar del reino, que fue el tema de Jesucristo, Jesucristo habló 2 veces de la iglesia en los evangelios, en Mateo, y el resto era: el reino de Dios es semejante a. Pero no fue el que propuso o acuñó el concepto, era el mensaje de los profetas de la antigüedad. Y hay un flujo en la historia de la revelación y de la gracia en el que Dios introdujo a los apóstoles, le introdujo a usted y me introdujo a mí. Con cuánta pertinencia dice Leon Morris, un comentarista bíblico británico contemporáneo: los campos están listos, hay un salario para el que trabaja, así que manos a la obra, la cosecha no espera, a menos que se ciegue. Cuando están listas se echarán a perder y no habrá cosecha. Hay un salario para el que quiera trabajar, pero Jesús no está pensando solo en salarios. El que ciega o recoge la cosecha lo hace para vida eterna. Todo el que gana almas para Cristo está haciendo algo que tiene consecuencias eternas y trabaja para la eternidad. El que ciega no está cumpliendo con el que siembra, de hecho está trabajando con el sembrador, ya que cegar es completar el trabajo que el sembrador había empezado. Así que el sembrador y el segador se gozan juntos. A veces, cuando encontramos que se hace distinción entre el sembrador y el segador, vemos que lo que ocurre es que el sembrador pierde todo su trabajo. Pero en este pasaje hay una cooperación. Sembrar es un trabajo duro y cansado y puede contrastarse con la siega, aunque también es duro, es un trabajo lleno de gozo. Y podemos recordar allá el Salmo 126, que el salmista decía: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Pero aquí el intervalo entre el tiempo de la siembra y de la siega desaparece,
y el que siembra se goza con el que ciega. Cuando sembramos el Evangelio, sembramos para la eternidad. Y qué bendición es saber que hemos compartido con alguien que ha compartido y otras personas han llegado a los pies de Jesucristo. Y cuando llegamos a esa visión podemos decir que siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que nos correspondía hacer. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Hablamos de los tiempos de la iglesia en el testimonio del profeta Eliseo. Vimos en primer lugar que en su testimonio vemos un pasado de inspiración. En segundo lugar vemos un presente de acción. Tras la partida de Eliseo al cielo, cosa que sigue asombrándonos, porque que Dios se lleve a un ser humano con todo y zapatos al cielo, habla del corazón excepcional de un hombre así. Dios se llevó a dos así, a Elías, y se llevó también a Enoc. No fue hallado, pues lo traspuso Dios, dice la Biblia. Dice el autor del Epístola a los Hebreos, y dio testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó. Imagínese usted. Después de que Elías fue llevado al cielo, Eliseo recibió la estafeta de la misión profética y como evidencia recibió el manto de su mentor. Agustín de Hipona diría que la doble porción del espíritu de Elías era una figura de los dones del profeta, la de anunciar la palabra de Dios y hacer señales. Sin embargo, aunque Eliseo predijo eventos futuros y realizó milagros, estas no fueron sus tareas particulares. Su papel como vocero era dirigir al pueblo a los caminos de Dios e instruirlos en la ley, cosa que hizo a lo largo de 6 décadas. Doble porción no significa doble poder, significa que como primogénito espiritual, Elías tenía derecho al 66.6 de la herencia espiritual. Usted recordará Deuteronomio 21, dice que el primogénito se lleva 2/3 partes de la herencia. En alguna ocasión estaba hablando de esto, un servicio en la noche, y estaba el hermano Héctor y su hijo Dan, y Dan empezó a codear a Héctor diciéndole: soy el primogénito, tengo que llevarme el 66%, y el hermano Héctor voltea y le dice: no somos judíos. Bueno, ya se acabó el encanto. Pero en el mundo judío era así y sigue siendo así entre los judíos religiosos. En estas condiciones encontramos, hermanos, que era su primogénito espiritual. En otras palabras, era su legítimo sucesor. A pesar de la autoridad espiritual de Eliseo y a pesar de las señales que lo acreditaron, el pueblo no se volvió de su maldad. Al final de sus días, una nueva amenaza se cernía sobre Israel, y era el ascenso de Siria. Esta amenaza era intimidante, amagaba a Israel con la destrucción total, con la extinción misma, pues era una amenaza que trascendía las fronteras de lo político y lo militar, rebasaba incluso los límites humanos. Era una auténtica guerra espiritual, era la lucha del reino del mundo personificado en Siria con el reino de Dios personificado en los fieles de Israel. Esto no es una alegoría. 200 años antes, David había entendido que su hijo Salomón se iba a sentar en el trono del reino del Señor sobre Israel. David lo vio. El reino no era suyo, no lo estaba heredando a su hijo. Dijo: mi hijo se va a sentar en el trono del reino de Dios en Israel. Sabía que el reino era de Dios. Cuando los sirios sitiaron la ciudad de Dotán para capturar a Eliseo, a quien consideraban una amenaza para su campaña militar, Gehazi, su siervo, vio con angustia la ciudad rodeada, pero el profeta pidió a Dios que le abrieran los ojos, y así el hombre pudo ver mejor, y pudo ver que rodeando a los que amenazaban a la ciudad había hombres de caballo, guerreros, jinetes, carros de fuego, obviamente una visión de Dios custodiando
a su siervo. El reino del mundo lucha contra el reino de Dios. Siria había oprimido a Israel en los días de Joacás, dice 2 Reyes 13, y aunque Dios dio a Israel un tiempo de libertad, los sirios seguían con sus ambiciones expansionistas. Pero esta historia no ha terminado. El conflicto entre ambos reinos seguirá hasta que Cristo vuelva. En el siglo V, Roma se vio amenazada por los bárbaros y muchos cristianos con angustia pensaban que si caía el imperio romano, caería la iglesia, pues Roma era custodio y garante del cristianismo. Hoy en día hay cristianos que piensan que si caen los Estados Unidos, cae la iglesia evangélica, sin entender que nosotros no dependemos de una nación o de un poder humano, sino del poder de Jesucristo. Afortunadamente, Agustín de Hipona, quien por cierto murió cuando los vándalos sitiaban su ciudad, entendió la diferencia entre ambos reinos, lo vio con asombrosa claridad. Estaba en la Biblia, pero el primero que lo vio en la historia cristiana fue Agustín de Hipona, y de forma casi poética dice: así que dos amores fundaron dos ciudades, a saber, la ciudad terrenal basada en el amor propio hasta llegar al desprecio de Dios, la ciudad celestial basada en el amor a Dios hasta llegar al desprecio propio. La primera puso su gloria en sí misma, la segunda del Señor, porque la primera busca el honor y la gloria de los hombres, pero la otra busca la gloria de Dios, el testigo de su conciencia. Aquella basada en su vanagloria levanta su cabeza y reina sobre los príncipes y sobre las naciones a las que ha sometido en su ambición de reinar. En esta, en cambio, unos a otros se sirven con caridad. Agustín lo vio. Hay dos reinos. Hay un reino terrenal que es efímero, que es pasajero, pero el reino de Dios es eterno. Y pudo verlo y morir en paz, confiando en que Dios iba a sostener a la iglesia hasta el día de Jesucristo. Pero regresando a nuestro texto, el rey estaba ocupado en el futuro, preocupado por el profeta estaba ocupado en el presente del rey. Pero note usted que Eliseo no agradeció la visita del rey, no se molestó a reconocer sus muestras de solidaridad, no se detuvo a agradecer su llanto, mucho menos se puso a la merced de sus propias heridas. Ni siquiera se molestó en explicar al rey las razones de su proceder. El tiempo apremiaba, era urgente. Así es que en cuanto el rey entra al aposento del profeta, éste le dice de manera directa: toma un arco y unas flechas. Seguidamente dice el rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y cuando el rey puso su mano sobre el arco, Eliseo puso la suya sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente y dispara. El presidente demandaba acción, y con su orden el profeta estaba diciendo al rey: no te desocupes, no te preocupes, ocúpate. ¿Qué significa esta demanda para nosotros? Significa que aquí y ahora nuestra labor consiste en trabajar en el establecimiento del reino de Dios en esta ciudad, porque el reino de Dios está donde Dios es el rey. Consiste en la penetración de nuestra sociedad con el mensaje del Evangelio, y es la razón por la que en esencia la misión cristiana es descrita en el Nuevo Testamento por figuras y metáforas como la sal, la luz, el fuego, el agua. Alguien dijo respecto a estas metáforas: son tan dispares. La sal, la luz, el fuego, el agua, incluso parecen antagónicas. Bueno, dice alguien, en principio nos abruma la variedad de estas figuras, pero cuando de pronto encontramos su común denominador, alcanzamos un poderoso discernimiento. Cada figura representa una forma de penetración. El propósito de la sal es penetrar la carne para preservarla. La función de la luz es penetrar la oscuridad.
El uso único de las llaves es penetrar la cerradura. El pan carece de valor si no penetra el cuerpo. El agua penetra la corteza dura de la tierra y la levadura penetra la masa para hacerla subir. El fuego solo puede continuar en la medida que alcance nuevo combustible y la mejor manera de extinguirlo es contenerlo. El efecto acumulativo de cada una de estas figuras es avasallador, pero de todos modos ellas aclaran de forma absoluta cuál fue la función original de la compañía de Jesús. Su misión, nuestra misión, es penetrar al mundo. Pero cuidado, nadie querrá al Salvador que presentamos si no ve ese Salvador que se supone cambia vidas. Nadie querrá saber de él mientras no lo vea en la vida de la iglesia. Es la razón por la que Mahatma Gandhi llegó a decir a algunos misioneros: ustedes se esfuerzan tanto que me recuerdan que la rosa jamás invita a nadie para que la huela. Si es fragante, la gente cruzará el jardín y soportará las espinas para respirar su aroma. Siguiendo la misma idea, Carlos Spurgeon decía: cuando la reina de Saba quiso poner a prueba la sabiduría de Salomón, llevó consigo algunas flores artificiales hechas con la mayor perfección, perfumadas además, de modo que parecían idénticas a las naturales, y al presentárselas al rey le pidió que dijera cuáles eran unas y cuáles eran otras. Salomón miró entonces a los criados y les mandó que abrieran la ventana, y cuando las abejas entraron al salón, se posaron sobre las naturales, dejando de lado todas las demás. No hablamos de nuestra propia fragancia, hablamos del perfume de Cristo. Pablo lo tenía claro cuando decía a los corintios: porque para Dios somos grato olor de Jesucristo. Segunda a los Corintios 2:15. ¿Qué perfume percibe un visitante en nuestra iglesia? El perfume de Cristo no tiene imitaciones. Si puede ser, ni puede ser manipulado como marca propia por ninguna iglesia. El olor de Cristo solo emana de Él, solo viene de Él. Si pasamos mucho tiempo en el taller mecánico, empezaremos a oler a aceite, a gasolina. Si pasamos el tiempo en el establo, oleremos a establo. El negocio de mi padre era la carne y olía a carne. Era un olor que jamás lo dejaba. Si pasamos tiempo con Cristo, entonces oleremos a Jesucristo. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de los tiempos de la iglesia, ejemplificados en la vida del profeta Eliseo. Vimos un pasado de inspiración, un presente de acción y, en último lugar, un futuro de esperanza. Se dice que debido al número de sus milagros, el ministerio de Eliseo tuvo mayor impacto visual, aunque mucha menos influencia religiosa que el de Elías. Seguramente por ese motivo, el Nuevo Testamento menciona 36 veces a Elías y a Eliseo solo una. Obviamente esto no significa que su influencia fuera fugaz o irrelevante. Eliseo trabajaba aún en el marco de su propia muerte en favor del pueblo de Dios. Eliseo fue un hombre de carácter accesible, aunque no era perfecto como muchos de nosotros. Era hipersensible al tema de la calvicie. Lo siento para los hombres, para muchos de nosotros es tema. Y para bien o para mal, el pueblo, la nación donde los hombres son más calvos en el mundo es España. Es la nación más calva del mundo. Más del 40% de los españoles son calvos. Así es que, pues, lo que será no se hurta, ¿no? ¿Qué le hacemos? Pero, hermanos, este era un problema muy serio para el profeta Eliseo. Dice la palabra de Dios que algunos jóvenes se burlaron de su calvicie
Y hermanos, estos jóvenes se metieron en problemas con el profeta. No vamos a detallar, usted sabe la historia. Pero a diferencia de Elías, Eliseo mantuvo una relación relativamente cordial con el rey en turno. Cuando el profeta enfermó de muerte, Joás, quien no era un dechado de virtudes, acudió al profeta lamentando su enfermedad, y cuando estuvo en su presencia compungido, le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué quería decir el rey? Una antigua versión judía traduce: maestro mío, que con tus oraciones eres más útiles a Israel que sus carros y sus caballos. Y no era un mero cumplido. Eliseo era valioso para la causa de Israel, como la caballería, que en la antigüedad bíblica equivalía a los tanques de guerra. Pero como dijimos, el profeta ni siquiera respondió al saludo, ni las lágrimas del rey, ni agradeció su visita. Simplemente le dijo lo que tenía que hacer. La flecha era salvación contra Siria, era el anuncio de un futuro de esperanza, de una victoria contra la potencia militar más poderosa de su tiempo. Humanamente hablando, tal promesa parecía una locura, pues el terror que infundía Siria a sus vecinos era justificado. Eliseo sabía lo que le esperaba a Israel. Sabía lo que haría Hazael, el hijo de un don nadie, cuando llegara a ser rey de Siria. Hazael conoció a Eliseo cuando Ben-Hadad, el enfermo rey sirio, le envió consultar sobre sus expectativas de vida, sobre su salud, y la respuesta de Eliseo le dijo que no moriría de esa enfermedad, cosa que efectivamente sucedió. No murió de esa enfermedad, murió sofocado, asesinado por Hazael. Dice la Biblia, el rey apenas podía respirar. Hazael toma un paño, lo empapa en agua y lo pone sobre su boca y su nariz, y simplemente se ahogó. Pero cuando Eliseo vio a Hazael, vio en su rostro el alma de su reino, lo miró fijamente y estuvo así hasta que lo hizo ruborizar, y luego lloró el varón de Dios. Entonces Hazael le dice: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas prenderás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de las mujeres encinta. Hazael le respondió: ¿quién es tu siervo, este perro muerto, para que haga tan grandes cosas? No dijo tan horribles cosas, tan terribles cosas, tan grandes cosas. Su boca habló por él, y por eso el profeta lloró. El Señor le dice: me ha mostrado que tú serás rey de Asiria. Entonces Hazael regresó a Damasco, mató a su señor, y por esa razón la tradición judía dice: ¿desde cuándo el mérito de los patriarcas dejó de proteger a sus descendientes? Fue desde los días de Hazael. Con un enemigo así, tenemos una visión clara de los alcances de la esperanza anunciada por el profeta. Si el general mató a su propio rey, a su señor, ¿qué le esperaba al pueblo de Israel? Fuera de Dios, la destrucción. Con Dios, la esperanza en salvación. Y es lo que anunciaba el profeta. Eliseo fue muy gráfico en su mensaje a Joás. Le dijo que disparara una flecha con dirección a Siria. En la antigüedad, cuando dos grupos o naciones entraban en conflicto, utilizaban la diplomacia para establecer negociaciones. Definían allí sus posiciones y presentaban su reclamo. Pero cuando no había voluntad de negociar, simplemente empezaban a atacarse el uno al otro. Cuando yo era niño, y en la primaria los niños se pelean, y alguien quería que se pelearan dos compañeros, decía: a ver, se ponía de mediador, tranquilos, ponía
a uno frente al otro y ponía la mano en medio. El que escupa primero, decía. Y cuando veía que el otro iba a escupir, levantaba la mano, pues obviamente el escupitajo le caía al otro niño y ya no había vuelta para atrás. Ya te escupió, ahora se la cobras, ¿no? Era una manera muy diplomática de hacer que la gente se peleara, ¿no? En la antigüedad bíblica estaba la frontera y si no había voluntad de negociar, simplemente disparas. Y empieza de esa manera la campaña. Definían sus posiciones, presentaban sus reclamos y empezaban a disparar. La acción del profeta era una respuesta virtual al estatus de terrorismo de Estado promovido por Siria. Claro, la flecha de Joab no iba a llegar hasta Damasco, era un disparo simbólico. Es el mismo disparo que hizo el general Plutarco Elías Calles cuando fue excomulgado. Estaba en el campo militar número 1 y le pidió a un artillero que preparara un cañón, le dio las coordenadas y le dijo que se preparara para disparar. Y le dice: mi general, ¿cuál es el objetivo? La ciudad de Roma, el Vaticano. Mi general, el disparo no va a llegar hasta allá. Pues tampoco sus excomuniones me llegan acá. Lo que estaba haciendo era simbólicamente responder de la misma manera. La flecha contra Siria representaba la victoria que el Señor prometía a su pueblo. El texto es muy descriptivo al afirmar que el profeta ordenó: tomó unas flechas, y luego que el rey lo hizo, las hubo tomado, las tenía en su mano, le dijo literalmente: hiere la tierra, usando la forma activa causativa del verbo. La traducción de Reina Valera 60 es algo débil, pues sugiere que solo se debían tomar las flechas y simplemente golpear con ella la tierra. Hacer herir la tierra significaba que debía usar todas las flechas, pero el rey solo golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces, enojado, Eliseo le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras destruido a Asiria hasta no dejar ninguno, pero ahora solo lo derrotarás 3 veces. Un rabino del siglo XVI, Abarbanel, dice: ¿por qué fue necesario que Eliseo insistiera en el simbolismo de las flechas? ¿Por qué no dijo simplemente que siguiera disparando? Eliseo pudo simplemente decirle que lo hiciera. Como el profeta Eliseo sabía que el milagro no podía realizarse hasta que el proceso no fuera seguido completamente, esto nos recuerda también el milagro del aceite. El aceite fluyó mientras hubiera vasijas para llenar. El aceite no cesaría, pero cuando se acabaron las vasijas, se cortó en seco el milagro del aceite, y lo mismo sucedió cuando dejó de golpear con sus flechas, paró de golpe el milagro de la conquista. Para el pueblo de Dios, el futuro es un futuro de esperanza. El apóstol San Pablo decía por esta razón a los corintios: mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. La victoria no la ganamos ni usted ni yo. La victoria no la conquistamos ni usted ni yo, ni nuestros hermanos del pasado, ni nuestros hermanos del futuro. La victoria nos hace partícipes de Jesucristo, nos hace partícipes Dios por la fe. La victoria es la victoria de Cristo. Gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la razón por la que debemos llenar la tierra con nuestras flechas. Es la razón por la que Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. John Wesley lo parafraseó diciendo: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Era un hombre apasionado, y no es raro, hermanos, que Wesley haya sido usado por Dios para transformar el mundo. Les voy a decir un secreto: solo si me hace la solemne promesa de no decírselo a nadie, ni siquiera a Dios. Hermanos, antes de Wesley, los bautistas éramos grupos muy pequeños. Usted me puede decir, a ver, un momento, Wesley es el de los metodistas, nosotros somos un grupo diferente, es cierto eso. Pero los avivamientos del siglo XVIII empezaron con Wesley. Y al principio los bautistas fuimos reacios, pero cuando entendimos que el avivamiento no consistía en vivir experiencias, sino en vivir la experiencia, en experimentar a Cristo y compartirlo, pues empezamos a crecer e incluso rebasamos en la carrera, al menos en número, a nuestros hermanos metodistas. Pero tenemos una deuda con John Wesley, a quien Dios usó para nuestra bendición. Como conclusión, hace unos pocos días celebramos 55 años de la organización de nuestra iglesia. Pocos o muchos, según los criterios que usemos. Son pocos para ser una primera iglesia bautista en una capital estatal. En las capitales estatales de México, las primeras iglesias bautistas tienen más de 120 años. Imagínense cómo era Querétaro, que pasaron 2 generaciones o 3 generaciones después de que se sembró el evangelio para que se pudiera plantar esta iglesia. Apenas 55 años, pocos para ser una primera iglesia bautista estatal. Pero pueden ser muchos de acuerdo a las demandas de la parábola de la higuera estéril. Usted la conoce. El viñador, el labrador le dice al dueño: déjame cavar alrededor de la higuera, la voy a abonar, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Pero como hemos dicho, hermanos, por sí mismos los años significan nada, así que hoy suplicamos con Moisés que el Señor nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y de la vida y del ministerio de Eliseo podemos aprender lo que significa un pasado de inspiración, pero no debemos idealizarlo, ya que, como sabemos, hermanos, la Biblia puede ser vista como un viaje en el tren, donde unos viajan mirando hacia adelante y otros viajan mirando hacia atrás. Ciertamente el pasado tiene valiosas lecciones para nosotros. Hay familias, hermanos, que llegaron a nuestra iglesia buscando una sola cosa, y me lo dijeron personalmente cuando llegaron. Queremos una iglesia cuya doctrina no cambie. Puede ser vista como una forma de alabanza anticuada, para muchos es así, cantar himnos es anticuado. Imagínese usted qué tragedia, siglos de historia de los himnos, hay himnos de 500 años de historia, imagínese usted, cuánta arrogancia. Pueden vernos de diferente manera, pero si hay un compromiso, es que la doctrina no cambie, porque la verdad no cambia. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hay de nosotros si queremos cambiar eso. Bueno, el pasado puede darnos valiosas lecciones, pero de todas maneras lo tenemos que dejar ir. Pablo lo tenía claro cuando decía:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De la vida de Eliseo aprendemos el imperativo de un presente de acción. Aprendemos que el presente es el tiempo aceptable, el mejor de los tiempos, porque es el único con el que contamos, y la vida del profeta aprendemos también sobre un futuro de esperanza. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Podemos esperar un futuro exitoso? La respuesta es sí, mientras entendamos lo que significa el éxito a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia, éxito es fidelidad a Dios y a su palabra. Eso es éxito. Es importante subrayar esto porque Juan Stam advierte claramente: lamentablemente las iglesias se han contagiado de muchos de los idolatrías del mundo. Es escandaloso el culto de algunas congregaciones y pastores al Dios dinero, al carro de último modelo, a las cosas lujosas y a los aparatos eléctricos. El culto a Mamón y la lujolatría son nocivos para el mundo de hoy y se han presentado como un cáncer en la propia iglesia. Otra idolatría, especialmente entre los pastores, es la exitolatría. Hay que estar entre algunos pastores cuando se ponen a comparar sus estadísticas, asistencia, ofrendas y quién de ellos gana más que los demás. Decía hace un tiempo, hermanos, que me cuesta trabajo, pero lo voy a decir. Una de las razones por las que me cuesta tanto trabajo las reuniones de pastores es esa. Pueden ser concursos de pavos reales. Los pastores sacan su plumaje y empezamos a presumir nuestros números. Recuerdo a mi hermano Martín Pereda, antes de morir, aceptó el pastoreo en una iglesia indígena en el Estado de México y dijo: ¿a quién le importa la fama? ¿A quién le importa el dinero? ¿A quién le importa el prestigio? Si de lo que se trata es de servir a Dios en su reino. Si a mí no me cuesta ningún trabajo dejar una iglesia del área metropolitana de la Ciudad de México para ir a pastorear una iglesia más agua. Dice, si Dios quiere que vaya a pastorear en ese lugar. ¿Están entonces peleados el crecimiento numérico y económico con la fidelidad? Claro que no. No mientras los números y el éxito se conviertan en la meta del ministerio. Oremos por el verdadero éxito, el éxito de la fidelidad. Oremos así porque anhelamos escuchar de los amorosos labios del Señor Jesús las palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 55 años de vida como iglesia, 2 años como misión. Fue rapidísimo, hermanos. Especialmente en un campo tan árido como era Querétaro. La hermana Dina Rodríguez, que después se casó con el hermano Alejandro Zamora, comenta, si mal no recuerdo, fue en el 56, estuvo aquí en Querétaro apoyando a la hermana Eulalia Chacón, una mujer de origen purépecha que estuvo trabajando, y su ministerio no produjo una iglesia, obviamente, pero estuvo tratando de picar piedra en la ciudad. La hermana Dina le gustaba la música, tocaba el piano, y dice que pasó por una de las casas elegantes del centro de la ciudad de Querétaro y escuchó que alguien tocaba el piano y pensó que era una oportunidad para hacer contacto y compartir el evangelio. Le abrieron, felicitó a la persona, todo estuvo muy bien hasta que dijo que era misionera protestante, y dice la persona: me cerró la puerta en la cara, pero en esa casa la puerta tenía una manita de bronce, que era la que uno usaba para tocar, todavía existen en el centro de la ciudad, y dice, y la manita estaba exactamente frente a mi nariz. Cuando dio el portazo, dice, me regresé a mi lugar con una hemorragia masiva. Dice, así era Querétaro, así era Querétaro.
Es asombroso que en 2 años, hermanos, se haya plantado, y no es asombroso que haya permanecido, porque a final de cuentas, dice el Señor Jesús, uno siembra, otro ciega, el que ciega entre los trabajos del que siembra, pero el dueño del campo se goza con los que sirven en su reino. Que Dios nos permite, hermanos, darle gracias a Dios por un pasado de inspiración, comprometernos con un presente de acción y gozarnos en un futuro de esperanza. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar tu fidelidad, y en la vida de tu siervo, el profeta, vemos, Señor, el testimonio de tu reino, luchando contra el reino del mundo para cumplir tus designios eternos. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.